¿Qué tal? Buenas noches, soy Rodrigo Jiménez Solomon, bienvenidos a Ciudad 25. Quiero dar la bienvenida a mi invitado, el diputado federal Alejandro Carvajal, diputado por Morena, por el Estado de Puebla. Bienvenido, diputado. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí con nosotros. Gracias. Has tenido diferentes pronunciamientos, tanto en redes sociales como en tribuna, a favor del programa de vivienda. Un hecho que se registra en nuestro país, que inclusive ha habido marchas en las últimas semanas, donde los jóvenes, sobre todo los jóvenes, sienten esta escasez, esta falta de oferta de la vivienda en el Valle de México y en otras zonas importantes del país. Sí, es un derecho social fundamental para todas las mexicanas y los mexicanos. Hay más de 30 millones de personas que buscan financiamiento o buscan tener una vivienda pues para tener una vida adecuada, sobre todo jóvenes, madres solteras o gente que tiene escasos recursos y que su situación económica no le alcanza. Gente que cotiza de 2 salarios mínimos hacia abajo en el Seguro Social. Es donde está enfocado este programa. Ha pasado en el mundo que de pronto las grandes ciudades se convierten inalcanzables para la adquisición de una vivienda. Y peor, incluso para rentarla. Los sueldos en las grandes ciudades del planeta ya no alcanzan por poder adquirir una vivienda. Eso genera, pues, mucho desánimo en los jóvenes. Sí, es un estrés, desánimo, falta de calidad de vida y también pérdida del poder adquisitivo, porque en la mayor parte la gente renta y gasta hasta el 40% de su salario. Este programa es un programa, yo creo que de los más ambiciosos del Infonavit y también de Foviste y del gobierno federal de este sexenio. Se pretenden construir más de 1 millón de viviendas en estos 6 años a través de 3 sistemas, el Infonavit, el Foviste y Conavi. Esas 3 instituciones van a ofertar vivienda de diferentes características, pero todas a un bajo costo y enfocadas a la gente que gana de 12,000 pesos hacia abajo. Suena bonito pensar en 1.200.000 viviendas, pero si nos enfocamos en zonas como la Ciudad de México, ahora está de moda decir gentrificación, un fenómeno interesante. Los especialistas dicen que tenemos una escasez de cerca de 300,000 viviendas en el Valle de México. Esa es una zona conurbada donde pues, hay poco espacio para poder construir. La gran pregunta es, ¿y dónde se hará esa vivienda? Porque los esfuerzos de sexenios anteriores, donde en lugar de atender la capital del país, construyeron en Tecámac, construyeron en Los Reyes, construyeron en Almoloya, que supuestamente serían ciudades dormitorio, hoy tienen muchas zonas en abandono absoluto, muchas de ellas donde incluso opera por eso ahí el crimen organizado. Sí, son viviendas abandonadas, deshabitadas. Ese es el gran reto. Hay una característica importante. Los presidentes municipales están donando tierra para este tema de la vivienda. Hay lugares más complicados como la zona metropolitana de la Ciudad de México, pero está avanzando en las zonas del norte del país, en las zonas del sur. Ya hay terrenos disponibles, oferta de tierra suficiente para el ejercicio de este año y prácticamente el otro, pero tenemos que pensar también en generar viviendas verticales, claro. ¿sí? En generar también procedimientos para que la tierra no sea inalcanzable. El gobierno está echando mano de reservas territoriales que tenían pues, propiedad nacional o propiedad de Infonavit o propiedad del mismo Foviste. Y de esa manera está creciendo, pero va a llegar el momento, quizá en 2 años, que el problema va a ser la tierra para continuar con este programa y hay que buscar métodos y formas para que la tierra sea accesible para la construcción. Es la ley de la cobijita, tomas de un lado, quitas de otro. Van a aflorar seguramente los activistas por el medio ambiente, el cuidado del agua. Yo prefiero un parque que un edificio, pero tenemos que contar con vivienda donde vivir. Sí, es un problema muy importante dentro de las encuestas. Uno de los las principales quejas de la ciudadanía es la vivienda, la falta de acceso a la vivienda. Y bueno, creo que este programa va a generar un éxito muy importante en materia habitacional en México y va a llegar a las familias que más lo necesitan. No es suficiente también, porque la carencia de vivienda es más de 1 millón. Algunos especialistas dicen que son 20 millones o más de viviendas que se requieren para más o menos generar un equilibrio en el déficit habitacional, pero bueno, es un avance importante. ¿Y quién las va a construir, diputado? Se licita o los constructores también ofertan sus terrenos y ellos mismos, si están certificados en Infonavit o en Foviste, si cumplen con los requisitos, desarrollan, o también Infonavit pues licita o genera un método para que pues, los constructores aptos puedan, los que tengan las características, las construyan. Son los privados los que van a construir, pero va a haber recursos públicos. Son los privados, son recursos públicos
Infonavit financia el desarrollo habitacional, Connavi también financia el desarrollo habitacional y los constructores no venden, sino los institutos habitacionales son los que ofertan o colocan estas viviendas. O sea, no es el típico negocio inmobiliario de un empresario que dice, este terreno me gusta, saco mis permisos, construyo y te vendo. Aquí es, yo te contrato gobierno a ti privado, tú construyes, me garantizas un buen precio competitivo, Sí, vas es un a licitar, precio base. vas a tener que competir, buena calidad, me entregas la construcción terminada y yo, institución pública, ahora voy a vender casas. Sí, bueno, ya el Infonavit antes las ofertaba, no es algo nuevo, ¿no? Así es. Simplemente se ofertan a las personas que tengan los asegurados, esto es algo sencillo. La demanda de las personas que aportan al Infonavit que pueden ejercer sus créditos o este plan de vivienda está pensado para todos. Está pensado para todos, pero se divide en tres. En Infonavit, derechohabientes, en Foviste, derechohabientes y Connavi para los no afiliados o que no tienen seguro social. Connavi ofertará mediante tandas, podríamos decirlo así, en las zonas donde se establezcan esas unidades habitacionales, en un sorteo, y la gente, pues principalmente jóvenes, madres solteras, estarán ahí, pues serán beneficiadas con este programa. Para comprarla. Para comprarla a plazos. A plazos, claro. Sí, que no supere el 30% de su ingreso. Va a ser una compra a través del Banco del Bienestar o un pago a través del Banco del Bienestar. La va a apalancar el banco, no es dinero a fondo perdido, hay un crédito hipotecario. Es un crédito, ya sea hipotecario o un crédito, ¿sí? Y va a ir pagando durante algunos años, lógicamente, las personas, y mensualmente en el Banco del Bienestar. Y además, Infonavit, pues es el método tradicional, el descuento o el pago directo en banco. Infonavit, una institución pública donde aportan los trabajadores, donde aportan los patrones. Recientemente hubo un cambio legal importante para poder disponer de recursos y poder impulsar este plan de vivienda. ¿Y las rentas qué van a hacer con eso? Porque se está debatiendo en la Ciudad de México, se ha hablado incluso del tope de rentas, de las famosas rentas congeladas que tronaron zonas de la Ciudad de México mucho tiempo. Y es una crisis no solo de la Ciudad de México, también ocurre en otras ciudades principales del país y en el resto del mundo. ¿Qué planean hacer con eso? Bueno, hay varios planteamientos, ¿no? Desde una ley de inquilinaria, una ley que no se establezca, que se establezca un tope máximo dependiendo de la zona. O sea, hay que evaluar, no todas las zonas son iguales. Un tope máximo por zona sin avalúos de hasta dónde puedes cobrar una renta, ¿sí? Otras opciones también se están manejando pues ya con leyes más estrictas en cuestión de gentrificación, ¿sí? Y también hay una propuesta, pero es muy complicado darle un tope al valor a la tierra. Claro. Pero tenemos pues mucha gente que se dedica al tema inmobiliario, que hay podríamos decir, una resistencia en ese tema. O mucha gente que tiene tierra, o la heredó, y dice, bueno, ¿por qué me pones un tope a mi tierra si el que manda es la oferta y la demanda? Y es su propiedad. Y es la propiedad. Entonces es un tema muy complicado. Se ha encarecido la tierra, sobre todo ponen una plaza comercial, un hospital y automáticamente se encarece la tierra, o llega gente a vivir y la tierra sube al doble porque hay mucho más demanda. Es un tema que tiene muchas aristas, yo creo que hay que analizar profundamente, pero sí en las principales metrópolis del país el costo de una vivienda o el costo de una renta es impagable para un trabajador ordinario. La famosa ley de extinción de dominio para combatir el crimen organizado. Le quitan las propiedades a los criminales cuando los atrapan, cuando los juzgan. Y en esas propiedades se pueden hacer muchas cosas. Yo recuerdo algunas donde se hicieron estos famosos C4. C5. Pero no es suficiente. No es suficiente, pero puede ser una vía. Esos grandes ranchos que hemos visto, esas grandes propiedades urbanas, esas mansiones de los criminales, ¿no puede ser una vía? Pues es una vía, pero no es suficiente porque la demanda de tierra es inmensa, ¿no? Y mucha gente, el problema que tenemos en México es que, como no puede comprar tierra pues, económica, se va a las zonas de la periferia de las ciudades y generan un desorden urbano, como lo ves en gran parte de la Ciudad de México, otros estados, ¿no? Se van a ubicar en lugares donde no hay servicios, donde no hay agua, construyen, poco a poco se va poblando, pero los servicios después los tiene que pagar pues, todos los contribuyentes. Claro. Y demandan esas gentes los servicios, hay manifestaciones o hay inundaciones y se vuelve un problema por falta de planificación urbana. Y aprovechando el tema, porque los diputados federales están por debatir pronto el presupuesto de egresos de la Federación. Sí, ya viene otra vez. Ahí viene el debate, ahí viene la rebatinga, ahí viene la representación en los estados, en los distritos. Pero este presupuesto de vivienda, son 1.200.000 viviendas, es una cantidad de dinero significativa.
No mencionas instituciones como la Conagua, por ejemplo, ¿no? Como la Secretaría de Medio Ambiente. ¿Dónde va a venir el agua? ¿Dónde se va a atender? Cuando crecemos en vertical, también se multiplican por el número de pisos y personas la cantidad de servicios que se refieren. ¿Está contemplado? ¿Está contemplado Todas esto? las viviendas que se estén desarrollando tienen que tener acceso al agua, tienen que estar en lugares céntricos o bien ubicados y no pueden estar alejadas de los centros de trabajo de las ciudades. Claro que el problema del agua y del estrés hídrico en México es un común denominador. Hay un plan hídrico nacional que poco a poco se tiene que ir desarrollando, claro, porque no nada más esas viviendas, sino otras ya están, claro, sufriendo de carencia del vital líquido, ¿no? Entonces yo creo que sí, en un futuro o en un presente ya tenemos que ver también métodos también ecológicos para ese tipo de viviendas, para reciclar la misma agua, claro, para regar jardines o para infiltrar en los mantos acuíferos. Es un problema general el tema del agua. Ahora, sería deseable que el gobierno, quien va a conducir la construcción de 1.200.000 viviendas, ya introduzca en México, como gobierno, este tipo de proyectos, que las viviendas que construyan reciclen el agua, la recauden pluvial de las lluvias, que traten la basura y que se divida. Creo que es el momento perfecto. Es el momento perfecto, pero el costo de los procesos ecológicos o los procesos de saneamiento del agua en unidades habitacionales es muy caro. Se sale del costo de la persona poder adquirir una vivienda, se te subiría. Si estas viviendas, estamos hablando que van a costar aproximadamente 600,000 pesos. ¿De cuántos metros cuadrados una vivienda? De 70 metros máximo de terreno. ¿Un departamento, una casa de 70 Son departamentos. ¿Son todas verticales? No, depende de la zona. Okay. Hay terrenos que por la dinámica del suelo no pueden ser hacia arriba, sino tienen que ser, ¿sí? O hay lugares, aunque no lo creas, que la gente no quiere edificios. La gente quiere una casa y no compra, o no se va a vivir si no es una casa, claro, un piso. No están acostumbrados a estar hacinados como aquí en la capital, que decimos... La naturaleza de la cultura hacen que ellos quieran vivir como en otros tiempos, ¿no? O en otros de otra manera, ¿no? Claro. De acuerdo a su cultura, ¿no? Y no nos va a pasar como el famoso efecto de las clínicas hospitalarias municipales, que el presidente municipal dice, ya construí la clínica, y luego, ¿con qué la va a operar? Que me ayude la presidenta, que me ayude el gobernador, porque hacer esa cantidad de vivienda implica servicios no solamente del día a día, requiere escuelas, requiere hospitales, requiere caminos, requiere camiones. Sí, todas las viviendas que se están desarrollando, el estudio establece que la unidad habitacional cuente con servicios, cuente con vialidades y cuente con un lugar poblado cercano. No va a haber viviendas alejadas, no va a haber viviendas de esa naturaleza, pero sin duda, sobre todo el tema ecológico, el tema de impacto sobre el agua, pues es una obligación, claro, irlo viendo por parte de la Federación y los estados. Y esta propuesta, que es importante y acertada en un momento en el que el país la necesita, se contrapone con esta política del Infonavit, en la cual sabemos que hay muchas viviendas invadidas, sobre todo en estas zonas que se deshabitaron, estaban muy lejos, no se planearon bien, están invadidas y los propietarios no pueden tener acceso a su casa. Y el Infonavit ha dicho, voy a hacer un plan para que el invasor la pueda comprar. No es una imagen encontrada, un discurso encontrado. Un discurso que no fue bien centrado, porque hay una planeación, hay un censo nacional de esas viviendas habitadas, abandonadas, invadidas o vandalizadas, o destruidas ya prácticamente. No se puede darle a una persona que ocupó ilegalmente una vivienda solamente si fuera propiedad ya del Infonavit. Ahí sí, si es propiedad del Infonavit, si ya fue adjudicada, el Infonavit la puede vender, la puede rentar o puede hacer un comodato. O si el propietario firma de conformidad y le dan una contraprestación económica. Protegiendo al propietario. Porque muchas de ellas ya son adjudicadas. Ya. Y muchas están todavía en impago o las están pagando. Es un cúmulo de factores o de situaciones que no es el mismo en este tipo de viviendas. Entendido. Pues, diputado, se nos va el tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Muchas gracias.